Ok, vamos a hacer la continuación del viaje. Eso es. Perfecto. Cuando está ya prácticamente atardeciendo, casi cayendo la, digamos, ocurría acá en Chile. Siempre hay grados de tarde y noche. Ahora va a comenzar el horario invierno, así que va a estar oscureciendo más temprano. La barra espaciadora, ya, perfecto. Es que por el momento no puse netamente lo que es el volante, así que voy a ver algo. Ya. Está grabando por lo menos con una salida de a 60 FPS, lo cual es bastante bueno. Para estar de repente complementando ciertas cosas, pues, netamente, es para eso. Para compartir ciertas cuestiones de perspectiva. Había hablado ayer acerca de la particularidad que tenía que ver con el rubro IT en lo que era Latinoamérica. Cuáles son sus ventajas o cuáles no. Pero lo hice como netamente un punto introductorio. Quizás vuelva al punto que hice en un subsiguiente, como 4 programas a lo largo del ciclo. Separando ciertas cosas y ciertos aspectos quizás teóricos que vaya sumándole, pero no creo que se vuelva tampoco como netamente así como una clase. Para nada. Quizás voy a hablar algo sobre cosas más obvias y acerca de lo moderno, lo postmoderno, la modernidad, entre otros, de la perspectiva de un psicólogo social. Ya, nuestra calidad de análisis de repente desde la psicología comienza desde el individuo hasta unidades de personas, máximo 1000 personas. Grupos, individuos y organizaciones. Ni más ni menos. Quizás para ciertos márgenes un poco más amplios, de gente que de repente necesiten de repente ciertas cuestiones netamente como revisiones institucionalizadas, quizás sea más producto del sociólogo, de un trabajador social, de repente de otro tipo de especialistas, pero en este caso cuando se trata del comportamiento humano, es que netamente nosotros tenemos como un impacto mediano. Y lamentablemente reconocido y minorado netamente lo que sería dentro de las estructuras de organizaciones como staff de apoyo, netamente como un tercerizado de ayuda. Pero aunque no digamos que están en la centralidad de desarrollo del negocio, pero sí desde fuera de repente dándole como ciertas características o ciertas estrategias a partir de las cuales igual como mejorar ciertos procesos, pero no que sea la centralidad digamos de la estrategia. No estamos dentro del core que sería, no sé, las operaciones comerciales, financieras, de marketing, de posicionamiento de productos, etcétera. No, nuestro por lo menos impacto, por lo menos superficialmente más exiguo de lo que se piensa, así que tampoco estamos tan mal. Pero se mira mucho bastante en lo que es el factor humano. Bien, volviendo por lo menos 4 siglos atrás, quizás 1600, no existía el concepto como de ciudades o fábrica, y comienza recién a armarse lo que digamos por el colonialismo, digamos portugués, español, el reino de Flandes, los reinos germánicos, el Sacro Imperio Romano Germánico, desde la presencia de la Austria-Habsburgo recién se comienza a armar, digamos, lo que es el Estado-Nación. En este caso Francia siendo el primer Estado-Nación, digamos así. Y versus lo que serían realmente los reinos itálicos, ciertas cuestiones como reinos locales, los cuales están ya saliendo de lo que sería como el medioevo. Y en todo caso el concepto de modernidad viene a solayar de repente ciertas cuestiones, cierto legado que tenía que ver también con dentro de la mecánica del conocimiento. O sea, la abstracción acerca de cierta identidad unitaria acerca del Estado-Nación. Y por ende, mira, no que sea parte crítica de repente de los postmodernistas, de repente es decir, el fin del Estado-Nación o no sé. Pero de repente da cierta romantización de repente como de cierto desarme de la modernidad que se ha armado dentro de 400 años y volver de repente al estado regresivo es bastante vulnerable.
fuera de las operaciones comerciales o financieras de repente que están llevándose a cabo quizás como en estos costados de repente como de ciertas localías respecto de la modernidad, especialmente en el Nuevo Mundo, en América, en África subiendo, en Oriente. Entonces hablaríamos entonces como de una modernidad, un mundo multihemisférico, no sé. Perdón, perdón. Y que hablaríamos entonces de un mundo multihemisférico, más que Occidente, Oriente, no sé, como ciertas cuestiones como factores regionales, los cuales de repente van de la mano durante estos 450 años prácticamente de avance de digamos de los estados-nación, y ahora comprometidos de repente en estas colectivizaciones que vienen de arriba de la oficina celeste. Y, y hay ciertas cosas que igual van a estar explicándose a lo largo de estos 450 años y que atañen de repente al modo en que las personas de repente juegan ciertas desventajas en las sociedades. Por lo menos acá en Chile tenemos conciencia a partir de esta problemática con apenas 110 años. Puesto que las cosas no descendían tan fácil, no tenemos una cultura, digamos, absolutamente abierta que sea milenaria, con no sé cómo en otras coordenadas, pero tampoco entendemos de repente que existir que sea una sociedad absolutamente libre. Y bueno pensarlo. No somos parte de sociedades absolutamente libres, así que por lo menos bueno, ahora que nos ponemos a pensar de repente como que hay ciertas cuestiones, bueno, un detalle. No hay un daño cuantioso, ya, menos mal. Y nos ponemos a pensar en esos detalles que son a propósito bastante particulares acerca de los cuales de repente llevan cierta, digamos, proceso o cierta, no sé, cultura a partir de las cuales llegar a comprender la magnitud de las cosas a propósito de estos cambios que han ocurrido durante estos 450 años dentro de lo que es el margen occidental. Y aquí se documenta mejor. Oriente, no sé, ahí es más una mezcolanza por lo menos de guerra y dinastía. Netamente con un carácter menos quizás apacible, pero sí bastante bien documentado dentro de lo que sería la burocracia oriental, que es ligeramente muy distinta a la que tenemos nosotros, así que ahí está la presencia de estados teocráticos, pasados de repente por un estado más o menos absolutista, el tradicionalismo teocrático también, pero se ha flexibilizado producto también de la ciencia, dentro de lo que es el vínculo de repente de ciertas personas y la modernidad. Y ahora en esto, de repente, concepto de modernidad líquida, posmodernidad, y netamente ciertas cuestiones que atañen de repente a la conservación o de repente a la protección de ciertos valores de lo que es el occidente, digamos, el Europa occidental y Angloamérica. Y América Latina un poco netamente por la herencia católica, pero católica republicana, pero no digamos que es parte del occidente, digamos, puesto en el papel. No, esto es Latinoamérica. Hispanoamérica no está dentro de lo que sería de repente como ciertas cuestiones como margen de desarrollo, no está dentro del framework de repente de ciertas organizaciones que vienen desde arriba y que van a estar marcando de repente la pauta de lo que es la política internacional. Es que quisiera marcarme igual con de altos temas, mientras de repente pongo sobre juego, entre otras cosas netamente, para ir en cierto modo como explicando ciertas opiniones acerca de ciertas cuestiones que me gusta leer. Y uno de ellos es acerca de la posmodernidad. Bueno, el contexto de repente de la posmodernidad influye primariamente en cuanto desde quizá la mirada un poco más inocente por parte de Foucault como un revisionista de la historia institucional. Bueno, como persona no lo fue, pero sí
como autor parte de cierta ingenuidad respecto de las revisiones institucionales de la modernidad occidental europea, digamos, abarcando por lo menos ciertas instituciones tales como las cárceles, los hospitales, la iglesia, entre otros, proveyendo también ciertas herramientas para historiadores y para cientistas sociales quizás prácticamente 50, 60 años después. Lo cual es bastante valorado de repente hasta por gente de repente de ambos espectros laterales del espectro político. Por su amplitud de método, por su eclecticismo, de repente para ver cierta perspectiva dentro de lo que es un texto, el manejo de la fuente, entre otros. Siendo filósofo es bastante dúctil con lo que es de repente cierto acercamiento a la historiografía y es bien valorado. Foucault es bien valorado, pero el problema fueron sus seguidores. Quizá las personas de repente que se fueron como en la volada un poco más vengativa después del mayo del 68 hasta 1962, y a comenzar con una revancha contra el Estado francés e italiano, que en esa época Italia especialmente pasaba por un periplo medianamente autoritario, no fascista, pero sí autoritario policíaco, que fue afectando el presupuesto de las ciencias sociales. Y ahora en 60 en Francia de repente ciertas cuestiones de cierto de repente conservadurismo puesto dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y esto redundó principalmente que ya a inicio entre los 70 y los 80 mucho del presupuesto de Ciencias Sociales se hubiese reducido prácticamente al quinta parte, puesto que veían de repente la universidad más prioridad, en vez de hacer de repente ciertas editoriales acerca de cuestiones de la filosofía de no sé qué, veían más factibles de repente ciertos proyectos de ingeniería que eran más prácticos, daban mejores retornos por lo menos a esos proyectos como tecnología, puesto el conocimiento en función de ciertas cuestiones más técnicas o más prácticas, y da mejor retorno de repente que ciertas por lo que fuese editoriales de ciencias sociales, lo cual prácticamente fue un fracaso del sector. Así que por ello, de repente, desde el mismo sector de las ciencias sociales y de la filosofía, comienza el concepto acerca de la deconstrucción. Pero en este caso la deconstrucción es acerca de presentar inocentemente, quizás los primeros autores pensaron inocentemente en pensar de repente una burocracia weberiana, hablar acerca de la deconstrucción de lo que sería el Estado a propósito, como en ciertas cuestiones la conceptualización semántica de lo que es el Estado. No con un fin maligno, netamente con el fin de decir cuál es el sentido de ocupar el Estado de repente para ciertas características, cuál es, digamos, es que es un terreno que se basa más como en la sociología que en la psicología. Y que se articula netamente desde la psicología del análisis, de repente desde los nexos institucionales con las personas o los grupos o organizaciones, pero no a nivel de la sociedad. Ese es más terreno netamente la deconstrucción de la sociología y prácticamente los franceses e italianos de repente de los 60 y los 70 y más los historiadores tardíos de la escuela de los anales antes que la cerrara en 1982. Y bueno, son los que tenían mayor ventaja respecto a lo que era el aspecto de la deconstrucción, especialmente los autores franceses. Pero digamos que eso ya venía siendo como una hipótesis respecto de, digamos, como el desarme de la modernidad desde los años 50. Ya venía siendo puesto en marcha, no como agendas, pero sí de repente como cierta hipótesis puesto que venía desde las facultades. Otra preponderante ya comienzan a salir después del año 70, 80, de repente ciertas salidas de respecto del autoritarismo. Del autoritarismo, es que no tanto como autoritarismo maligno, sino que netamente como ciertas restricciones, ciertas cuestiones, ciertos temas que estaban ciertamente vedados dentro de lo que eran las sociedades en ese momento. Mucho también confluyó en el movimiento hippie, la revolución del 68, los problemas de presupuestos editoriales, lo cual fueron alimentando de repente un retroceso en lo que eran las ciencias sociales dentro de lo que eran las sociedades occidentales para reemplazarlas por la STEM, ingeniería, matemática, ciencias más duras, no ciencias sociales. Así que por lo menos también les sirvió de repente como una especie como remesón para también limitar su propio formato, lo cual prácticamente hasta 1950 el formato de paper de ciencia social, entre otros, era de 50 páginas, 60 páginas, y para reducirlo
al formato que tienen hoy de repente las publicaciones científicas. Antes que eso eran artículos, tratados y textos con bastante menos control editorial por parte de las universidades. Pues que las mismas universidades les pasaban presupuesto a esta gente para que publicaran sus textos y de repente son sus conclusiones que hacen plasmadas dentro de lo que era parte de un trabajo editorial. Las mismas universidades. Y por eso limitaron lo que era la producción teórica de las ciencias sociales. Ese como atribuyéndole de repente cierta perspectiva pragmática a partir de las cuales de repente comienza la agenda de la deconstrucción. Ya de 1980 cuando se aprovecha de repente alimentarse de otra de repente nexo, por ejemplo el socialismo de repente anglosajón, netamente con cierta agenda que viene del Partido Demócrata entre los 80 y los 90 ya comienzan a convertirse en otra cosa. Pero lo que es, digamos, la agenda de desconstrucción de la modernidad líquida, la postmodernidad, comienza bastante después. Digamos, por lo menos, a ver, voy a ver algo. Ya. Es que para hacer los ajustes de cabina, más bien de ajuste de cabina del asiento, porque se vea un poco mejor de lo que es 4 tercios. Y perfecto. No, sí está bien. Pero para ahí que se vea más cómodo. Pienso que ahí. Ya, perfecto. Queda súper bien. Ya. Y continúa esa particular, de repente, como dice, sesión de ciertas realidades y libertades, las cuales de repente tienen como escenario la modernidad. Pero partamos netamente 450 años antes, quizás 500 años antes. ¿Y cuál es el terreno digamos, de desarrollo? En este caso, en el primer Estado-nación europeo, Francia. Antes que eso, bueno, en la persistencia de repente como de ciertas cuestiones de financismo, de financiación, de repente como a cierta guerra de la Europa occidental, es que tenemos ciertas cuestiones o ciertos antecedentes. Quizá para los sudamericanos es bastante menos conocido, pero los europeos que están explicando cosas que ellos saben de sobra. Esto es netamente para los sudamericanos. La tecnificación, digamos, de lo que viene desde fines de la Edad Media, con la caída de Bizancio en 1453 y lo que sería el afianzamiento del Imperio Español y del portugués dentro de lo que sería el Nuevo Mundo en el 540, mucho después de lo que eran prácticamente 50 años después de lo que fue el descubrimiento de América, prácticamente en 1542, cuando comienza ya a afianzarse el movimiento quizás de la tropa hispana y su grupo religioso, como lo que serían también la orden militar religiosa de la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola, hacia el subcontinente. No voy a hablar acerca de Colón porque ya es archiconocido aquello. Vamos a ponernos en contexto en 1540 cuando ya comienza, digamos, ya el asentamiento ya de los virreinatos y su funcionamiento propiamente dicho con sociedad civil, con ocupantes, digamos. Antes que eso, quizá, y ocurre también en Europa, también los fenómenos de la Reforma, entre otros. Así que por lo menos simultáneo por parte de la persistencia como es cierto reino absolutamente emparentado entre sí, lo cual da cuenta de ciertas cuestiones de afianzamiento de repente de ciertos reinos, entre ellos el primer Estado-nación, digamos, puede ser Francia, pero también está el Imperio Español, consolidando, digamos, una unión netamente no por espada o guerra, sino que por cierta persistencia de repente de ciertas cuestiones
por la fe católica. La primera cohesión que ocurre acerca de los primeros estados-nación, digamos, 1492, después de la reconquista de recuperación de Granada del 2 de enero de 1492, ocurre netamente quizás, digamos, como el afianzamiento del reino católico, recién como 1530, 1540, y después con la entrada de los Austria-Habsburgo a reemplazar a los que eran los familiares de los Borgia, los valencianos, los reyes católicos netamente con y quizá la católica tenía origen valenciano y estaban emparentados con los Borgia, así que después de ese grupo entró los Austria-Habsburgo, los que permitieron por lo menos llevar lo que digamos fue el siglo de oro. Y con esa cohesión, digamos, mediante que comenzó con los ayuntamientos hispanos de los reinos de Asturias, de los reinos del norte, los reinos cántabros de Asturias, entre otros, permitieron por lo menos unificar la península española para, digamos, afianzar de repente como un solo reino, una sola nación. Así que Francia hizo lo mismo, pero con ciertas cuestiones particulares, las cuales de repente fueron construyéndose. El interés por los estados nacionales comienza bastante después, 200 años después. La documentación acerca de los estados nacionales. Igual es importante que el impulso de repente por los estados nacionales por parte, no sé, de Inglaterra un poco después, cuando ya comienza de repente con el imperialismo de ultramar, de repente ciertamente como un imperio marítimo, pero antes que eso la persistencia de repente como de hablar de imperio netamente ocurre entre España y Portugal en el Nuevo Mundo y Francia e Inglaterra de repente con ciertas características de repente como de guerra sucesiva a propósito de ciertas dinastías que eran prácticamente emparentadas entre sí, así que mandaban de repente como su esbirro a combatir netamente por causas que eran netamente familiares. Eso es lo que tenemos como el presupuesto de la modernidad, como presupuesto de la modernidad, en la cual va a estar llegando netamente como a las facultades, pero antes que eso es que no hay, quizá hasta 1830 o un poco antes, 1790, de lo que son el armado de la historia enciclopédica nacionales, que ocurre con los británicos, donde comienza de repente a hablar como de cierta modernidad o ciertos archivísticos sobre el Estado-Nación. No hay interés previamente. Hay netamente persistencia como de ciertos reinos, los cuales van a tener ciertas características primero desde el orden natural, y después pasando a autoritarios netamente con un carácter más mundano, como si fueran los reyes franceses. Van a tener más características de mundano y menos asociadas de repente con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya venía netamente con lo que es el papado romano. Ya no existe la Iglesia de Oriente, porque la Iglesia de Oriente comienza con una especie como de segunda direccionalidad, que netamente los ortodoxos como que se fueron netamente con lo que eran las naciones eslavas y tienen otro tipo de tradición, una tradición griega versus lo que la latina que estaba dentro de Roma, así que son otro tipo de tradiciones y ellos comenzaban cada uno por su lado. Y por ende hubo casi 250 años de absoluto y entre lo que es la iglesia greco-ortodoxa versus lo que es la latina apostólica romana. Y con las connotaciones de repente que existen respecto también de la iglesia protestante, que también entre muchas cosas después que vamos a estar hablando. Entre ellas entran de repente ciertos conceptos de la física y el desarrollo de la física y el relativismo, en cuanto también entran también como ciertos ingredientes que provienen de la ciencia de la ciencia y la técnica y se van alimentando las escuelas protestantes. Lo cual de repente para ciertos católicos igual es bastante cuestionable los ciertos supuestos acerca del relativismo puesto al servicio de repente como desde la modernidad, entendiendo como un concepto amplio, así que igual dentro del relativismo existe la deconstrucción, así que por lo menos post-relativistas, no sé cómo se llamaron, pero
Sí, ya. Entonces tenemos una serie de reinos, los cuales no están unificados del todo, y dos prácticamente proyectos de imperio, nación, que están en construcción. Digamos, el imperio español primero, con el sistema de los ayuntamientos, los cuales fueron recuperando para la recuperación territorial de lo que fue el del periodo del andaluz. Y segundo, Francia, el cual mantiene de repente ciertas pugnas internas a partir del reino interno, con la activa de repente intervención de repente de la iglesia católica acerca de órdenes religiosas y ciertos como reinados locales los cuales fueron confluyendo ciertas cosas. Así que esto es como el mapa que digamos que tiene como mapa demográfico de la cúpula que existe respecto a la modernidad. Bueno, hasta esta altura yo creo que la base de la sociedad prácticamente están absolutamente desinformados, puesto que eran campesinos y muchos de ellos tampoco eran eh, accesorios netamente eh, o intrascendentes dentro del orden social, puesto que eran campesinos, así que tampoco iban a entrar dentro de lo que serían las órdenes monásticas, las cuales tenían las primeras universidades prácticamente del siglo XIII en adelante, las cuales iban a formar de repente a sus doctores mediante trivium y quadrivium. No lo iban a hacer. Porque las carreras que estaban formadas así eran medicina, teología y leyes. Eran arquitectura, no sé, pero mediante de repente los modelos de la universidad antigua netamente era leyes, medicina y o lo que sea, pero no era más que netamente 4 o 5 disciplinas. Antes que eso, antes de la Royal Society, la pretensión de repente por ciertas cuestiones técnicas venían más de gente independiente que tenía cierta idea. Eran netamente con cuestiones de oficio y ciertas técnicas, pero digamos de que se haya convertido en ciencia, igual fue un proyecto bastante grande. Digamos que se bautiza recién con la formación de la Royal Society. Y antes que eso no se universaliza nada. Digamos como que cambia absolutamente el temario de la universidad, comienza a ponerse quizá como cierta descentralización de lo que era de repente como se tomó como la iglesia. No tanto al alero de la iglesia como concepto, lo que eran quizás para la base de la población, no, sino que para las cúpulas, lo que representaba. Era lo que representaba de repente para las cúpulas de lo que eran las sociedades europeas occidentales. Era lo que representaba la cúpula de la iglesia, la intromisión de repente dentro de lo que eran de repente la nueva república o el nuevo estado-nación, la iglesia católica, sus cúpulas. Versus más de lo que aspectos doctrinales, puesto que eran un poco más, digamos, si bien respetuosos, pero en algún momento como que pierden de repente la adhesión al orden natural, del establecimiento de repente como de cierta autoridad dada por Dios, y fueron dándole como un cariz un poco más humano y mundano. Y ahí donde tenemos el concepto de la modernidad. Pero si se acerca de la modernidad, es acerca de lo humano y lo mundano, entonces la posmodernidad, ¿qué es? ¿Una confirmación de aquello? ¿Una contra? ¿O una vuelta al tradicionalismo? No lo había pensado así, no lo había pensado así. Entendiendo más o menos el perfil de lo que estamos hablando, netamente que tenemos prácticamente hasta la constitución de los estados-nación formales en siglo XIX prácticamente, cuando están prácticamente formándose también las naciones latinoamericanas, saliendo ya de tras 1824 de la influencia virreinal hasta 1920. Yo creo que va a haber de repente como ciertos conceptos de modernidad, pero es que tampoco los comprenden bien. Menos personas letradas quizás como de nuestra época, que quizás como que ven con cierto desdén o con cierta, no sé, insensibilidad de repente los transcursos históricos, los cuales pasaron quizás como muchas generaciones detrás, así que digamos que también igual es insensible por parte de quizás de nuestras
generaciones más jóvenes, de repente al hablar de modernidad o la posmodernidad, en el cual de repente como que no, es que la modernidad nos puso de repente estas cuestiones, poner ciertas trabas que tienen que ver con la productividad y lo urbano, mientras ellos promueven prácticamente en todas sus publicidades lo urbano, que no sé qué, el establecimiento de repente ciertas cuestiones del hiperconsumismo, pero el hiperconsumismo pero también es una consecuencia de lo urbano, así que son postmodernistas, pero también son antimodernistas y confirman la modernidad y qué carajo. ¿Dónde están parados? Digamos, ¿dónde están parados de repente esta gente que, no sé, un comercial de Adidas, de repente escenarios urbanos con grafiteo, que no sé qué? Eh, a esta altura de esta época, de repente están confirmando la modernidad con la antimodernidad y después el cierto ecologismo y después se creen los hippies y resulta que son los que más gastan. Hipócrita, hipócrita. Eh, ¿eh? Y resulta que son los que más gastan de repente con estas cuestiones, si es lo más ridículo de todo. ¿Por qué los postmodernistas de repente son más amigos de la modernidad de lo que parecen? Es que no se dan cuenta de repente de entre los terrenos que están tocando las patas, bueno, realmente no lo saben. Pero digamos que desde 1850, 1830, de repente desde las tradiciones historiográficas que vienen de la enciclopedista y después francófona, puesto que siempre la rivalidad dentro de lo que fue la Europa occidental netamente fue Francia e Inglaterra. Netamente, bueno, y también un poco España, pero Francia siempre fue permeable de repente como a cierta influencia, inclusive por parte de los califatos, que es la Edad Media, comercio con la India, entre otros, fue netamente como más cosmopolita dentro de lo que sería antes que inclusive Nueva York, digamos antes de la modernidad formal o de la, digamos, paradigma de los Estados-nación. Así que digamos que el Estado-nación como se salta de cierta modernidad, así que por lo menos lo que es de repente esto es de ser estructuralista o ciertas cuestiones de repente lo globalista, como que caen de repente también en ciertas cuestiones de, bueno, que caen de repente en ciertos dogmas de la modernidad y caen en lo mismo prácticamente, así que hay ciertas cuestiones que de repente que van como confirmando ellos mismos de repente sus cuestiones que están criticándolos por un lado, también la están confirmando por otros, así que digamos como que son como funcionarios de repente como no una agenda, digamos que no son funcionarios a ninguna clase de agenda, pero sí de repente como a cierta hipocresía, para menos servir de repente a ciertas cuestiones de interpretación que provienen de la academia y que ellos de repente van a estar defendiendo como su trinchera, su puesto laboral. Por supuesto que van a haber ciertas limitaciones, pero siempre van a estar defendiendo de repente su nicho a propósito de que sienten que es absolutamente suyo, pero no tampoco están alienados, así que por lo menos también están hablando de una apropiación cultural dentro de la que sería también para los países latinoamericanos, así que están cometiendo un error de interpretación. Porque en este caso lo occidental netamente sería dentro de la Europa occidental y ellos también estarían de repente siendo como occidental de segunda mano, como decía Jorge González en Los Prisioneros. Occidental de segunda mano. El sudamericano, por supuesto. Hay ciertas cosas que de repente a Los Prisioneros y a Jorge González igual se le critica, de repente que es rojazo, que no sé qué, pero en ese hecho acerca de occidentales de segunda mano, por lo menos a los que se dicen de repente ciertos defensores del occidentalismo, de la racionalidad, son absolutamente absurdos. Es que también es una crítica de repente al progre. En los años 80, imagínate que ya existía de repente una élite intelectual, una élite leía, no creo que sea tan intelectual, pero que igual choqué con ellos de repente en la universidad cuando hacía o presentaba trabajo de investigación. No son gente simpática, te cuartero. No son gente muy simpática y de amigos no sé, es que tampoco eran como muy cercanos, no eran gente abierta a conversar, que gente era inferior a ellos, eran absolutamente clasistas. De repente iban a las cuestiones, a las ponencias de gente que venía de fuera, netamente como a comer gratis, bueno. Sí, esa es la realidad. Muchos de estos progres que eran súper ciúticos, eran súper cuicos, cheto, pijo progre,
Y era comer gratis de repente estas cosas, de repente si alguien presentaba como que iban a comer nomás, iban a comer gratis de repente como su canapé o su o lo que fuese, iban a comer gratis, no iban a ninguna cosa más. Hoy están dando comida gratis y van para allá. Hoy absolutamente abusivo. No sé, en rectoría y en otros en ciertos departamentos más, como existía gente como que iba netamente a estas charlas a comer gratis, de repente charlas de universidad ya y no sé qué, y afuera de repente les tenían pastelito o lo que sea, el catering, y resulta que esta gente iba a comer, no tenía ninguna clase de interés con lo que estaban presentando. Me pasó como en 3, 4 universidades, pero ocurría. Y, y digamos, no sé, por lo menos de esta gente como que no existía absolutamente ninguna clase de interés por los temas. No existía ninguna clase de interés por los temas, netamente iban como a cubrir puestos y tenían que explicar ciertas cosas. Pero bueno, es que esos años fueron entretenidos mientras se está ocupado. Pero digamos que partamos de repente de ciertos sudamericanos y están de repente criticando el modernismo con el postmodernismo y estas cosas de repente como cierto desarme institucional. Pues honestamente como ensayo. Ciertos ensayos acerca de la postmodernidad que no sé qué fueron vistas como ensayos ridículos, que no tenían efectos algunos, sino que eran netamente como filosofía un poco fragmentaria con lo que era el autoritarismo universitario de la época, que le quitaron plata, fue como su particular forma de venganza. Y tampoco nada sutil, sí, es bastante vulgar. Es un tipo de filosofía bastante vulgar. Si tú leís de repente estos textos de Bauman, de Gergen, los sistémicos de repente que son antisistemas, los críticos de la modernidad, no sé, yo creo que el único decente yo creo que es Foucault, ¿eh? Porque por lo menos Foucault tiene una característica, una mirada de repente un poco más interdisciplinar y bastante provechosa, que se puede ocupar desde el lado, de ambos costados desde el espectro político, pero no digamos que es absolutamente exclusivo de la izquierda, no, para nada. Sí, si bien tenía cierta característica, de repente ciertas cuestiones, valoraciones claramente en cuanto a lo que respecta de repente como su fidelidad respecto del método historiográfico es bastante riguroso. Bueno, hay cierto facho y letrado que me he visto de repente en el sector, puesto que voto generalmente para la presidencia por la derecha, pero hay gente bastante poco ilustrada dentro de lo que sería el sector, así que por lo menos hay cierta de repente gente que tuvo cierta sensibilidad por la izquierda, pero por la izquierda racional, la amarilla, la democrática, pero hay ciertas cosas que después ciertamente cambiaron con el paso del tiempo, con lo que fue el año 2019, y la gente cambió mucho, así que por lo menos hay en cierto modo como presencia, como de cierta cuestión, y digamos una agenda transversal, a partir de las cuales de repente la gente cambió, la gente de izquierda, y como que el espectro político en este país fue como una mesa horizontal y estable, hasta que le cortaron prácticamente una pata y esta se volcó hacia la izquierda. Se cayó todo. Desde el que era la derecha también cayó en la izquierda. Como que después de esta pata como que absolutamente perdieron absolutamente el sentido todos. Y cuando de repente ves estos aspectos de repente de birro, no sé se lo hagan por estupidez o por ignorancia respecto de estar netamente como haciendo de repente cierta energía con el bando rival, pero no sé, se tomó como una estupidez. Y se tomó también una estupidez masiva por parte quizás como de nuestra clase política y la persistencia de repente que tienen por cierto modo ya ciertos proyectos suicidas, los cuales no van a dejar de existir, así que digamos como que también dentro de esos proyectos suicidas están entre ellos ciertas reformas políticas en las cuales de repente son risibles por parte del otro sector, pero estos estúpidos no se dan cuenta, no
no razonan, no reaccionan, no son capaces de repente vislumbrar ciertas diferencias, no, no son personas funcionales, digamos, no son personas absolutamente funcionales, de repente con ciertas agendas, no tanto de lo que es el proyecto país, no tanto de lo que es el bipartidismo. Bueno, es que ya voy a explicar lo de la casta transversal, aunque podría estarlo explicando en otros programas también, ¿no? Con más detalle. Netamente profundizando en ciertos temas y agregando otros para irlo profundizando poco a poco. Así que tenemos este mapeado de lo que aparece como modernidad desde 1600, 1540, la primera modernidad, digamos, que sería como desde Europa quizás el armado de los primeros centros urbanos, productos de las fábricas, porque también ocurre algo que también le doy valor de repente de lo que es el materialismo histórico, que es la escuela histórica del marxismo. Una de las pocas que le doy crédito al marxismo es la alienación del trabajo humano. La alienación del trabajo humano, por lo menos antes de lo que era la época de 1540, quizá no tanto para lo que es Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos un retraso por lo menos bastante notable de 250 años. Quizás recién en 1880 como que comienza a tener la misma funcionalidad de lo que fue Europa prácticamente en 1650, así que digamos un poco antes, pero son 230, 250 años de desfase. Por eso existen de repente ciertas barbaries y cierta falta de conciencia a partir de las cuales de repente tenemos que estar evolucionando también, pero la hemos tomado de repente la modernidad también como una cura frente a lo que es la barbarie. Y la modernidad también, o la ultramodernidad, no sé, de repente me parece como cierta regreso a la barbarie primaria, sociedad Amish, no sé, regresista. De repente hasta los progresistas es regresista por ese mismo camino, porque están de repente como cierto alienando de la modernidad, pero previo a la modernidad no hay nada. De repente hay ciertas cuestiones, ciertas organizaciones tribales, pero que no son, digamos, naciones, reinos, no son absolutamente funcionales quizás a estas alturas con nada, y netamente estarían siendo regresivas o quizá extemporáneas junto con lo que es el avance técnico, tecnológico y social de lo que son las sociedades actuales. Así que un regreso de repente como sociedad agraria por parte de repente del socialismo conviene por convertirse en un error. Netamente una mala jugada dentro de lo que se llega a la práctica. Sin embargo, yo pienso que igual es bueno de repente estar contando ciertas cuestiones acerca de aquello y por qué el marxismo de repente como preside ciertas estrategias. No tanto, es que no estoy apoyando hacia el capitalismo, porque el capitalismo también tiene su propio pecado, así que voy a estarlo explicándolos después. Pero el socialismo, lamentablemente, dentro de lo que fuera de su idealismo, de repente puesto en el papel, en ciertas cuestiones, de repente con cierto concepto de igualdad, no hay una igualdad ni un nominal entre las personas. No todos pensamos iguales, absolutamente todos tenemos distintos tipos de intereses a partir de los cuales de repente como que se abren ciertos mercados y ciertas libertades que la gente pues ha estado preponderando y están solucionando y están sistematizando a lo largo de décadas, a lo largo de su proyecto de vida. Pero digamos que existen igualdad entre las personas, que seamos todos absolutamente iguales, no. Yo pienso que no. No somos iguales. Equidad sí. El concepto de equidad es ligeramente distinto, que ahí habla acerca de cierto modo. Si somos todos distintos, aceptamos esas diferencias, pero comenzamos a ponernos todos en un mismo punto de partida. Eso se llama equidad. Es distinto. Porque la igualdad quiere decir todos somos iguales, todos pensamos iguales, que no sé qué. Ese es el pensamiento único y es autoritarismo. Así que por lo menos antivoluntarismo es totalitarismo. Y cuando se habla de igualdad, netamente es una trampa semántica y bastante considerable. Digamos que sería equidad el concepto al cual debiésemos, por lo menos. Es que igualdad
viene más propiamente dicho, propiamente de un lema de lo que ha sido de repente, cierto modo, como una sociedad de funcionarios de carácter europea, pero eh, no es funcional de repente para nuestra sociedad latinoamericana. Sí es funcional de repente por ciertas cuestiones del real occidente europeo. Francia, Italia, España, Inglaterra, que es prácticamente el centro del mundo, pero no para nosotros que somos netamente la periferia y de repente como que somos ciertamente carne de cañón, ciertamente como terreno experimental, de repente como para ciertos modelos macrosociales, pero que seamos dentro de la centralidad del mundo, no importa, porque Latinoamérica netamente es conceptuado netamente como un séquito de recursos naturales dentro de lo que es una población nativa alfabetizada a punto medio nomás. Ni siquiera somos como occidentales de primera, no, para nada. Por eso tampoco existe interés de repente por estar documentando lo que es las bases sociales de repente de los países latinoamericanos. Y muchas veces el tipo de, digamos, de convivencia que tienen los países latinoamericanos tampoco es el mejor. Basta mirar el deporte, mira las ligas deportivas europeas versus las que son las latinoamericanas. Son otro mundo absolutamente distinto. Aquí no existen estados de bienestar, tampoco son viables, producto de que la capacidad prácticamente del 80% de la población y en un estado de supervivencia, no existe seguridad social, ni hablar de seguridad social. Prácticamente ha habido de repente cierta importancia por ciertos derechos sociales desde 1920 en adelante, acá en Chile. No sé cómo será en otros países, pero acá desde 1920 como realmente que ha existido interés por los derechos sociales de las personas. Antes no había nada. Antes realmente no había una importancia por lo que fuesen de repente esos derechos sociales colectivos, no existía sindicalización. Y muchos de ellos vienen de cerca de los críticos de repente del modelo que vienen de la izquierda. Sí, igual la izquierda ha tenido buenas contribuciones pese a su quizá enloquecimiento doctrinario que ha tenido durante los últimos pocos años. Han perdido la cabeza. Es que antes era la prioridad el proletario, la gente pobre, pero ahora ya no. Es que no es decir vulnerable porque soy de clase baja también, así que decir vulnerable de repente si uno viene de la clase baja como pobre. Digamos pobre, las cosas son como son, pobre. O quizá entrecho económicamente, no sé qué, pero decir vulnerable es porque digamos que existe de repente cierta dependencia, vulnerabilidad o inferioridad frente a lo que es el Estado, que es más conceptual y netamente no netamente material. O sea, desventajado económicamente yo creo que es mejor decir que pobre o vulnerable. Y eso es maldito eufemismo que de repente pone las organizaciones no gubernamentales, la ONG, se toma para adoctrinar o de repente clasificar de repente segmentos de población que pueden ser medianamente, es que vulnerable siempre es como manipulable, bueno, es como débil, dependiente, bueno, bonita forma de decir muerto de hambre, qué horrible, bueno. Pero me gusta más decir desventajado económicamente. Yo pienso que es mejor porque por lo menos te da cierta conciencia de que por lo menos esa desventaja económica no es absolutamente propia de una casta, digamos, o determinante de repente cierto como el destino individual de las personas. No, es netamente de cierto modo circunstancial y netamente fabricado desde ciertas cuestiones de los estados-nación hacia otras latitudes, así que digamos como que es más cierta preponderancia. A ver, voy a ver un cierto desastre que... A ver, es que creo que está sonando bajo, man. Es que si está sonando bajo porque cago el sonido. Ah, no, atención, ya perfecto. Ya. Ya. Quita el... Ya, perfecto. Y continúo. Y en cierto modo esa subordinación de repente esas cuestiones de repente como Estado-nación, de repente o ciertas de repente como ciertas cúpulas
sociopolítica, a las castas políticas nacionales, es que de repente aparece este concepto de la vulnerabilidad después de hace como 15 años, porque antes se hablaba de pobres, antes se hablaba de discapacitados, ahora hay que ocupar eufemismo, capacidades diferentes. ¿Qué capacidad diferente? Pero si es discapacitado, pero si es una merma de repente de ciertas capacidades de movilidad, de ciertas cuestiones. Yo también soy discapacitado, así que yo no me hago drama de repente con ese tipo de etiquetas, así que no. Pero especialmente el concepto vulnerable es bastante cruel. Desventajado económicamente, porque si tiene educación, si tiene una instrucción de repente profesionalizada, puede ser a la par de repente con gente hijos de la casta, pero ellos van a tener la ventaja obviamente de que van a tener por lo menos un caudal de repente de viaje al extranjero, de ciertas cuestiones de becas de posgrado que a ti se van a cerrarte las puertas, pero ellos las van a tener porque son hijos del político, son sobrinos del diputado, no sé qué. Dentro de las cúpulas y las castas, ellos van a tener los beneficios que tú no. Puedes tener muy buena cabeza, pero a ti siempre te van a sacar por ser hijo de un desconocido, un hijo de un pobre. No sé cómo funciona estos países, amigo mío. Puedes tener las mayores ganas del mundo, pero si alguien permite que te abran la puerta de arriba, vas a entrar. Si no, no. Eso es lo que ocurre en ciencias sociales. Aparte de la gente que dejan adentro. Así que ahí sería para otro tema, pero no puedo hablar abiertamente de aquello, porque prácticamente me encerraría en el canal. ¿Qué tipo de gente entra a la academia? ¿Qué gente se queda en la academia? Mejor dicho. Voy a poner mapa. Mapa del mundo. Ya, tengo que llegar ahí arriba. Pasó de Toulouse hasta Malmo, un poco más allá. Ya, continúa. Vamos 2/3 del viaje. Lo bueno es que, a pesar de toda esa, de repente, cierta cuestión como cierre que hacen esta misma casta política ahora que están negándose la presencia de la modernidad, ciertas cuestiones, de cierto modo, como la referencia a lo local, puesto que están muy, no tanto letrados, sino que están más recorridos de repente como de ciertos viajes al extranjero, ciertas influencias de repente que traen de fuera, porque tienen los medios para traerlas. O están en colegios colegios y escuelas y universidades de colonia antes que de repente están de repente siendo absolutamente abiertos a compartir. Algunos de ellos eran buenas tela, otros no. Otra gente de repente eran grupos bastante cerrados. Incluso como estudiantes universitarios. Bueno, los más abiertos de repente eran buena tela, no sé qué, y podían de repente comentar ciertas cosas, no sé qué, pero habían otros más cerrados de repente que eran hijos de diplomáticos, como que no permitían ser tan abiertos, ser tan de repente transparentes y eran más digamos liberales, un poco más desinhibidos de repente, puesto que sus viejos prácticamente pasaban en el extranjero viajando y vivían con terceras personas y como que eran absolutamente más irresponsables. No tanto inmaduros, pero sí bastante más irresponsables. Pero digamos que ahora el postmodernista, el progre, se ponga a reclamar de repente por ciertas localías o ciertas localizaciones porque fue a Inglaterra o apareció por Francia de repente 2 semanas como turista, no creo que sea muy distinto al residente. Porque una cosa es viajar como residente y otra como turista, así que digamos, y por esa cuestión de repente como se pone el mindset europeísta en la cabeza como parte de así como del primer mundo, porque lamentablemente no ocurre así a los sudamericanos, que nos ponemos el mindset de repente del primer mundo y de repente permean ciertas ideas de repente del progresismo europeo, y que muchos de estos tipos que son progresistas de izquierda y que están votando en el extranjero, están votando a la izquierda, netamente así como cagándose el país, pero resulta que el progresismo europeo es ligeramente distinto del que están poniendo acá, porque acá tiene ciertos resayos de cierto sovietismo, de cierto modo del comunismo ruso, que están poniendo la gente acá, y no es netamente
la socialdemocracia europea tecnócrata de la que pudimos tener nosotros la concertación hace 20 años atrás, lo cual no era mala la concertación. ¿Sabes qué? Pero de repente como que habían ciertas cuestiones de piedad por parte hacia otra gente que ellos tuvieron netamente por permitir. Por ser de izquierda permitir más de la cuenta. Los tiempos de repente que se estuvo instalando de repente toda la lógica desde la de construcción dentro del Estado de Chile de 1992 con las reformas políticas de Bruno Rivas Cuñán. Pero digamos que antes de repente ciertas cuestiones, no, eso vino después, cuando la gente ya tenía su doctorado hecho y comenzaban ya con esta mecánica a instalarse de repente en las universidades estatales tradicionales. Entonces ese fue más o menos como el mercado mediante el cual ellos comenzaron a permitir ciertas características un poco más flexibles dentro de lo que sería dentro del mercado de formación terciaria. Lamentablemente, para bien y para mal, y eso también se dio en múltiples sociedades europeas y latinoamericanas. Creo que primero la misma idea, quizá con una confluencia de repente de ciertas de fase como 10 años, pero fueron. Ahora están absolutamente empatados. De repente, como que existe la cultura woke americana, quizá con bastante más purismo, porque hay agendas de repente que están funcionando dentro que son la institución universitaria. Yo, por mi cuenta, pienso que no voy a volver a la Academia Universitaria Nacional. No voy a volver. Netamente porque está absolutamente envenenada desde lo que netamente patriotismo, anticristianismo, posmodernismo, desarmes sociales, de repente ciertas cuestiones valóricas un poco contrarias a lo que son mi parada valórica actual. No, son absolutamente incompatibles. Tengo que ir a buscar un par de papel a la universidad y después hago de repente ciertas cuestiones de especializaciones online si es que me es posible, pero de presencial no, menos de repente por ciertas cuestiones, ciertas serie de principios que fueron confluyendo después con el tiempo, pero yo no vuelvo a actividades de universidad y no. O sea, voy a hablar de repente con ciertos colegas que eran académicos o con ciertos colegas que eran estudiantes como yo durante ese tiempo, pero de volver de repente a ponerme dentro de lo que es la misma palestra o cierta cuestión de repente como el mismo sector, es que esta mesa se cayó, es que la mesa política de este país se cayó. Eso es lo que ocurre. Y por ende la hipocresía, la falta de principios, no sé, la falta de coherencia de repente de esta gente, el financiamiento de los ONG, ciertos movimientos sociales que fueron de repente gangrenando lo que fueron las instituciones universitarias formales, fueron no sé, desgastando el aprecio que tenía quizás por haber hecho una carrera como académico, aunque sea por horas, pero yo pienso que a esta altura, que con las transformaciones de la sociedad de repente que están ocurriendo prácticamente nada, con el retroceso quizás como de la institución universitaria, netamente por cuestiones más técnicas, ingenieriles o no sé qué, frente a lo que de repente la inteligencia artificial, el internet de las cosas, o cierto modo como el emergentismo técnico, como tecnoplatonismo, digamos así, como el mundo de la idea baja de la nube. No, no. A ver, voy a ver cuánto llevo grabando. Es que hay cosas, lamentablemente, que con el paso de los años y ciertas cuestiones no te quedan claras. ¿Cuánta hipocresía? Y yo vi de primera fuente, netamente, ser excluido de esa cadena de poder, de conocimiento. Quizá en otro país no sea así, pero de la gente que está dentro de la universidad en la que me formé, netamente como que netamente se están formando netamente para hacer netamente como batalla contra el Estado de Chile. Ese es el concepto. Guevarismo, no sé, como militancia académica. Era así, una cosa así, o sea, formando prácticamente guerrilleros ilustrados.
prácticamente el último eslabón de lo que era de repente el cierto modo como la defensa de la democracia. Ahora estaban prácticamente llenándolos de prácticamente nuevos guerrilleros, así que era un desastre. Terrible, terrible. Yo pienso que va a llegar un momento en que van a, no sé, alguien con características autoritarista va a cerrar la universidad y van a hacer una masiva fuga de cerebro. A refugiarse en otros países dentro de lo que eran de repente los amarillos, izquierdistas, pero son realmente comunistas acérrimos, así que no. Y tiene una superioridad moral brutal. Ahí vi la superioridad brutal y tampoco es superficial, porque los buenos son unos mezquinos de mierda. Así que, digamos, partimos de la cuestión de la modernidad, 1640, 1700, de repente con la construcción de repente del ofrecimiento del Imperio Español, del portugués, la guerra entre los reinos franceses y británicos, las negociaciones que tenía la iglesia romana en la época, la disolución de los movimientos quizás separatistas de la iglesia, por ejemplo, de los papas, del antipapa francés. Venían también ciertas características, también reformismo luterano, germánico, anglicano. Y ciertas características también más o menos de territorialismo, un poco más de repente propio de los estados-nación, pero que no tenían que ver netamente con cuestiones más que comerciales, netamente tenían que ver más no con la alineación de trabajo que hablan de repente los izquierdistas en principio, sino que netamente como ciertas transformaciones que tenían con el convivir, el paso de la sociedad agraria o locales frente a lo que son directamente las fábricas o directamente como horarios de trabajo, la conceptualización de la escuela moderna, etcétera, etcétera. Ahí tenemos 250 años, 1700, 1920, que era el armado de Occidente. Entonces, si esta gente está contra Occidente, contra la modernidad, se dicen postmodernos, es porque van a entender de repente que hay ciertas transformaciones que son más técnicas. Porque no sé, alguien que sea a favor del homeschooling, como cierto cyberpunk, también es también un postmoderno, ¿o no? Porque si bien se siente que ha superado de repente su marco de conocimiento, de comprensión de la realidad, de repente el modernismo, es porque va a crear una cosa mejor que un hospital. Porque también pueden ocuparlo para bien y para mal, de repente estas instrumentaciones teóricas, ¿no? O tienen valor neutro. ¿Tienen valor de desarme nomás? ¿La de construcción tiene un valor de desarme nomás o tienen valor de mejora? Pero no tienen valor de mejora, no lo entienden, porque netamente son teóricos, son filósofos. Netamente ellos están encabronándose en pajas mentales dentro de lo que es la academia, pero no. Y se están encabronando de repente con los presupuestos que tenían de investigación de repente en ciertos fondos que eran muchísimo más útiles en la época 1970-1980. Así que, digamos, por lo menos es más factible, por lo menos que se gaste más plata dentro de son cuestiones más técnicas y pragmáticas ahora, antes que estar de repente alimentando pajas mentales o ciertas cuestiones que iban a ser un gasto de plata. No va a tener ningún resultado más que una reflexión dentro de lo que son entre cuatro gatos dentro de lo que es un salón. Y eso muchas veces gente de arriba. No es paja molida, digamos. O sea, es netamente alimento para tres gatos. Alimento para el alma de tres gatos que están dentro de una sala universitaria y que ellos no van a tener contacto con la gente de afuera porque lo encuentran prácticamente repugnante. Y van de repente estas cuestiones de convenciones o congresos de repente dentro de la universidad netamente a comer gratis, porque de repente te dicen, si viene una persona de la India o no sé qué, van a tener realmente catering o ciertas cuestiones gratis. Y de hecho se ha visto bastante bien para ir a comer gratis. Y también me había llegado de repente un comentario de la facultad netamente que había gente, profesores, doctorados, cuando estuve estudiando el posgrado, me llegó un mensajito de decanato. No a mí, sino que de repente ya mándale saludos a estas señoras que te vienen a comer gratis. Imagínate, pues, bueno.
La ordinariedad, viejas de 60 años, weón, con un grado doctoral, con viajes afuera, que no sé qué, y van a estos congresos netamente a los hoteles a comer gratis, weón. Porque viene pagado netamente por la comitiva y vienen en representación de tal universidad. Y hasta el decano mismo de la misma universidad decía, no, pero si esta vieja viene a comer gratis, weón. Porque calculan justo la salida de repente del para el cóctel y vienen a comer todos. Y no estuvieron adentro, ni siquiera estuvieron adentro, si es lo más increíble. Si eh, el mundo es re, el mundo es re. Y esos son los famosos progresistas de universidad. Gente va a comer gratis, que no le importa un carajo el tema y que después cuando tú les preguntas, un tercio de ellos sabe lo que hace, otro tercio como que no está ni ahí y otro prácticamente no le importa nada. Están ahí que les paguen de repente porque fueron un capital humano avanzado, porque estudiaron hasta los 30, 40 años, o porque sacaron un doctorado, porque se creen importantes, pero netamente de estar llevando ciertamente como una productividad alta, que le importa el tema, ¿no? Yo percibí que no. Netamente ellos están pasando los días netamente hasta que envejezcan ahí, en el puesto, porque si bien entraron con cierta ayuda, pero están esperando ellos que envejecer en el puesto y nada más. Muchos de ellos. Bueno, habían otros que eran absolutamente profesionales, que eran realmente investigadores y eran hábiles dentro de sus capacidades, que tenían un gusto por sus temas, que tenían entusiasmo por sus temas, pero otros no. Lamentable. Y eso es lo que está de repente liderando las mecánicas y quizás las dinámicas de pensamiento de nuestros países, que son de repente los académicos, que no sé qué, que tanto lo endiosa la gente de repente ciertas cuestiones de los medios porque se sienten expertos en temas que le importan a tres gatos y nada más. Bueno, yo esperaba también convertirme en experto de uno o dos temas, pero que también no te importe a la gente, que tengáis un nexo de repente con ciertas bajas, de repente ciertas cuestiones que aprendiste en la academia, pero esta gente no lo hace. Porque netamente van a dejar sus temas de tres gatos y van a ir quizá a veces que están más desventajados, no sé, Paraguay, Perú, bueno, Brasil, Colombia, Argentina, está sobre Chile en cuanto a productividad científica, pero hay otros países desventajados que la gente viaja allá y siempre llegan como en calidad de ultra experto. Y que realmente toda la cuestión netamente lo que es sectorial respecto de lo que es producción científica ocurre universalizado y prácticamente colectivizado, así que por lo menos ahora es muy raro de repente ver papers hechos por una sola persona, así que por lo menos va a ser un trabajo colaborativo masivo dentro de que sean dos o tres universidades, así que va a ser un acto más ligero. Hasta más ligero se hace de repente el trabajo de colectivización metodológica y otros que tienen que ver netamente con cierto salvaguardar el conocimiento científico, cierto modo llegar al proyecto. Pero lo importante es que yo pienso que la gente que piensa hacer como carrera académica es que saque el grado doctoral. Lo primero. Si tiene de repente una idea de investigación o cierto proyecto de investigación más o menos avanzado y si no tiene un grado doctoral avanzado, un doctorado, no te vale. No te vale. Aunque tengas el mayor y más genuino interés en aquel tema, no vale. Tienes que probarte netamente con un posgrado de consideraciones. Y puede ocurrir. Pero de repente que te vuelvas absolutamente experto en tu tema, o que por ciertas, no sé, ciertas inseguridades de repente no, es que no conviene tampoco dar de repente a ciertos colegas en ciertos temas. Hay que ser bastante quisquilloso de repente si tiene un material, un insumo bastante avanzado. Quizás en cierto modo confían de repente en ciertos profesores que tengan ya el grado académico superado el de doctores y que sean como supervisores que sean bastante dúctiles de repente con los temas que tienes tú o que les interese, pero digamos que convertirse en experto de cierto tema igual es complicado. Puesto que estás compitiendo netamente con el mundo anglo, con 5 personas alrededor del país, unas 30 personas en Sudamérica, con 100, pero siempre van a tener a su vez lo que trae de repente el método científico, digamos, es la ventaja, por lo menos a ciertas clases de personas, por lo menos de cierto reconocimiento. No, ya.
haciendo reconocimiento que es más o menos intersectorial, que no existe de repente en otro tipo de actividades. Y las cuales puedes dedicarte como experto a aquello durante 15, 20 años teniendo de repente un grupo de estudiantes eh, que estén preparando de repente insumos en ese tema, pero que sea de repente ciertas cuestiones unívoco o único, no. Es que también habían colegas que están dentro de la academia, gente con grado doctoral que tampoco como que tenían sus propios lugares asegurados, así que tampoco como se asegura absolutamente nada, ni siquiera el que sacaba un grado doctoral y era joven. Le pasó a un colega, el tipo súper talentoso, terminó prácticamente el doctorado a los 32 años y ya prácticamente como había tocado techo. Así que iba a estar hasta los 40 años de como dando bote de repente en ciertas universidades de segundo orden antes de volver a subir a las universidades, digamos, más titulares. Así que dentro del prime. Así que por lo menos iba a estar esperando como 4 o 5 años de hacer carreras en otras universidades y en otras líneas de investigación. Así que mientras tomarse la edad suficiente para estar liderando otra clase de proyectos, digamos. O bien netamente lo sacaron netamente de esta misma cúpula, netamente por parecer un poco más, no sé, más pobre. Es que no te explican nada. No te explican nada. Y como que el staff es que está dentro de la universidad son a propósito gente que ya viene de arriba, o que tiene ciertos nexos, con no sé qué, pero no voy a decir tanto detalle. Pero que existen cosas de repente, ciertas cosas que entristece de repente ciertas cuestiones en que tiene que ver netamente, aunque seáis muy sinceros de repente en cierto modo con la adquisición del conocimiento en sociedad, es que lamentablemente va a ir por una cuestión netamente también de efecto halo, en superficialidad también, en lo que tiene que ver la selección de la gente entre de los staff institucionales, así que por lo menos puede ser un gran talento, pero o puede ser un mediocre, pero sí, de repente hay ciertas características faciales o raciales de repente que están preponderantes frente a lo que es de repente cierto victimismo social o de repente cierta publicidad por parte de no sé de las instituciones. Ellos eligen, tú no. Y hablar de repente de ciertas cuestiones de continuidad institucionales un poco más laxa y que tienen que ver con ciertas otras características que son un poco más complejas, bueno, ahí netamente ya no depende de ti, ya depende de lo que es el perfil, de repente de lo que está buscando la institución como académico en este caso, puesto que también se han cerrado puestos que también va mejorando los puntajes de entrada de la PAES, la antigua PSU, y también el segmento de cliente que está entrando dentro de la universidad también está siendo más cerrado. No es tan abierto como antes. Digamos, ya no entra gente más tan pobre como antes. Por subir 20 puntos ya cortaste de entrada de repente un segmento 2 quintiles prácticamente de la población. Por subir 30 o 40 puntos en la PAES. Y lo cortaste, lo dejaste fuera. Y eso es la ponderación también de los puntajes va a estar funcionando ligeramente distintos dentro de lo que es el funcionamiento del sistema. Así que tampoco digamos que es absolutamente benigno, para nada. Tampoco es de repente una acción absolutamente benigna, no lo es. Un lugar donde pueda estar pagando peaje porque después va a estar penalizando la máquina. Sabía que habían cerrado porque me había saltado el peaje. Ya. Malmo. Estamos por llegar a Suecia. Pero esas son las particularidades de repente que existe respecto de la modernidad, la posmodernidad, la hipocresía y ciertas cuestiones que tienen que ver con la selectividad institucional de repente del staff o de la gente que está trabajando dentro de la universidad. No sé por qué existe esa característica de repente de selección. Muchas de esas cosas es porque hay mujeres dentro de la mecánica de selección dentro de recursos humanos, pero bueno, eso ya es otro tema.
Posiblemente podría ser una opinión al respecto, pero sería extremadamente controversial. Así que yo creo que no voy a calentarme la cabeza con el tema. Así que vamos a continuar de repente con la conducción por el día de hoy. Netamente quisiera estar explicando ciertas cuestiones que tienen que ver netamente con la adaptación, digamos. No es como esta cuestión de los Power Rangers o ciertas estupideces así. A partir de ciertas cuestiones de financiamiento como de ciertos mercados que están creando las universidades ahora directamente con el efecto de parecer así como eclécticas, internacionales, no sé qué, cierto como multiculturalismo mientras están cerrándole las puertas a otros, así que son absolutamente hipócritas. Eh, no son empáticos, no son cerrados, los progresistas no son buenas personas, no lo son. Eh, son no, bueno, podría decir tantas cosas acerca de lo que he visto de repente en ciertas universidades y ciertas prácticas de cierta gente. Yo no volvería ahí. Es infecto. O sea, hay gente que puede continuar ahí, pero yo pienso que prácticamente el clima es infecto. Bueno, yo volvería netamente para hacer como netamente como un posgrado, pero no a una universidad tan tradicional. Progresista, no. Y lamentablemente las mejores universidades son las estatales progresistas, pues, pero es que las otras, no sé, no se me dan desconfianza de repente hacer un posgrado que no tenga la misma calidad que una estatal tradicional de repente en una privada. Netamente porque quiero hacer un doctorado en educación generalista o algo por el estilo, pero no. O quizás haga una segunda carrera estilo como una ingeniería, pero no vuelvo a estudiar de repente una cuestión de ciencias sociales. Que sea exclusivamente de ciencias sociales, yo no vuelvo. No vuelvo. A mí me serviría muchísimo un doctorado generalista en educación, 4 años en aquello y después comenzar a trabajar lo que es mi línea de investigación, retomarla lo más rápido posible. Bueno, pero podría dedicarme a aquello 15, 20 años, así que digamos como que ni siquiera en este país sería suficiente de estar lográndolo, así que digamos vamos a dirimir de repente ciertas características, ciertas cuestiones con bastante lentitud, partiendo ya de prácticamente los 40 años, porque ya di los 30 de repente por la enfermedad o ciertas cuestiones pueden estar las cosas cambiando de repente en cierto modo también ciertas desventajas de lo que puede ser digamos el formato país que están preparando, así que por lo menos hasta la universidad pueden ser cerrados, ¿qué más? No se sabe, porque hay mucha de repente eh, pensamiento nocivo, de hecho hay mucho pensamiento revolucionario dando vuelta y no son benignos, hay muchos revolucionarios de izquierda que incluso son actos antioccidentales, antirracionales, anticiencia, los cuales pueden hacer un grave daño de repente a la infraestructura institucional de la científica nacional. No se sabe. Porque puestos muchos de estos tipos son seguidores de movimientos realmente sacados de quicio, son jóvenes cagados de la cabeza. No se sabe. Realmente todos no sabe cómo van a estar funcionando. Realmente son jóvenes sacados de quicio, jóvenes piteados de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no sabe. Uno no sabe de repente las consecuencias que de repente llevan ciertas cosas o decisiones por parte de terceras personas y no tiene idea. Y el vislumbramiento político quizás reciente que tiene Chile no es más auspicioso que queramos. No lo es. Eh, el vislumbramiento político que tiene Chile a futuro es prácticamente incierto. No tenemos idea de qué va a pasar. Y así el nivel de inseguridad que tenemos respecto del futuro.
Porque hasta hace 10 años por lo menos era más seguro, pero ahora es extraño. Ay. Oh, bueno. Pero que hay vislumbramiento de repente de ciertas cuestiones que son más complejas que están ocurriendo y esa complejidad de repente nos va a llevar a dirimirse si es que son posibles o no. Así que, bueno, está de más. ¿Satisfactorio? Satisfactorio, ya. Pero vamos a hacer de repente un descuento de lo que es la experiencia. Ah, no, no tanto. Pensé que era más. Pensé que era más catastrófico. ¿Ven? Voy a ver. 1 hora 20. Quizás voy a avanzar 5 minutos dentro del nuevo recorrido. Ahí sí. Ah, ya. Tengo que poner F5 varias veces para estar aumentando la vista de lo que es el 2. Hay que poner el 2 de repente para ver dónde está la salida. Ya, para allá. Y para allá. No, pon 3, no, 4 de salida. Entonces hay que ya, para acá. Perfecto. ¿Es de la salida? Sí. Ya. Por lo menos salimos con la carga. Vamos bien. Voy a manejar netamente unos pocos minutos. Sí, podría estar subiendo de repente 2 programas algunos días, pero no voy a de repente recargar ciertas cuestiones, sino que vamos a estar lentitos. Esto comienza desde el sur de Italia hasta el sur. Ya, como tiene grave error ahí. Vamos de a poco. La cuestión que está de Arios, que está en la congeladora. ¿No? No sé, no tengo idea. Pero esas son las particularidades de repente que existen de cierta hipocresía respecto de la modernidad y la posmodernidad y sus construcciones. De repente que Juan molido muchas veces ocurre netamente por mostrarte de repente ciertas cuestiones de la realidad en cuanto a ellos dicen ya, pero el lenguaje construye realidad y toman cosas de la sociología para otros campos más técnicos, se olvidan de repente la objetividad científica, son de repente más asiduos de repente a los métodos cualitativos, no sé. Es que yo con esa gente he llegado de repente como a un nivel de divorcio ideológico, moral terrible. Que ya no quiero volver a la academia. Man. Yo pude haber tenido una carrera de investigador por lo menos de medio pelo, pero ¿para qué? Es que netamente es que después de la enfermedad prefiero más dedicarme de repente como a la educación de mis cercanos. Dentro de hacer cuestiones locales, dentro que tiene que ver con educación, se tomó como mecanismos, ciertas cuestiones, ciertas estrategias de aprendizaje más o menos novedosas frente a lo que es de repente repetir pajamolías de las universidades. Ya no están los tiempos para eso. Ellos de repente, los progresistas mismos,
y no se dan cuenta, pero destruyeron la matriz, digamos, formativa terciaria del país. La fueron destruyendo a poco. Y es súper triste. Y no tiene que ver netamente con una cierta consecución de repente de cierta obra o de ciertas cuestiones netamente así como, digamos, como transformaciones sociales. No, para nada. Netamente cometieron ciertos errores, netamente unas novatas de repente en tiempos que quizás ellos necesitan de repente ciertas cuestiones o ciertos principios o ciertas de repente, digamos, ser consecuentes. Y destruyeron todo. Destruyeron muchas cosas. Netamente por su superioridad moral mala venía. Pero de que prácticamente digamos que es factible volver a la universidad de repente como ciertas cuestiones formativas, netamente como hacer un posgrado lo más práctico posible o hacer una segunda carrera lo más rápido y lo suficiente. ¿Y qué chocó? Un mongolo. Pero de todos modos sé que para comenzar de repente a bautizar este tema de la modernidad, el postmodernismo, ciertas cosas, de repente modernidad líquida o ciertas cosas que todo va a tener como guía de lectura, lamentablemente parte de lo que es el descuento de presupuesto que le dieron a las ciencias sociales en los años 70, 80. Después lo que eran de Luz y Guattari, bueno, es un desastre que viene más de la filosofía que de otras ciencias sociales, así que nosotros por lo menos teníamos a favor en frente a lo que era la filosofía netamente, no sé, ciertas cuestiones como estadística, frente a, como análisis de datos. Pero lo que ellos tenían de repente eran como ciertos modelos de interpretación basado en la nada. No sé cómo será el método del filósofo, pero de que si bien es que la filosofía no tiene método. Si bien tienen de repente ciertas cuestiones de estrategia, no sé cómo serán, las desconozco. Yo no soy filósofo y no voy a gastarme tampoco el tiempo por eso, así que ahora ya no estoy con las características que tenía hace los 20 años, de repente se tomó leer de ciertos otros campos, de repente como para estar rellenando miradas, de repente ciertas cuestiones como cierto modo como improvisación que tenía que ver netamente con la formación. No, al final como que después pasando los 30 años como que ya quería hacer una cosa más pragmática. Porque tuviste prácticamente casi 7 años en la universidad haciendo una carrera que prácticamente no te posicionó bien dentro del mercado laboral. Y había gente que prácticamente les daba fe absoluta y ciega de repente esa cuestión de formación, así que por lo menos fue un fracaso para ellos también. Y había gente que prácticamente se desconectó porque habían ciertas cuestiones preponderantes que tenían que ver con ciertas cosas que están netamente como transformaciones de la modernidad y cosas así que es que prefiero no detallarlo porque están aún vigentes y son bastante poderosas. Y no es por cobardía, porque se podría decir cualquier cosa y se vendría prácticamente el mundo a mi contra, así que por lo menos ya me eché el mundo bastante encima con la cuestión fue de la facultad, así que por lo menos yo no quiero volver a esa estupidez, ya pasé por eso. Ya combatí lo que tenía que combatir, ya frente a esos mangas de cobardes, Juan. Ya combatí lo que tenía que combatir frente a la manga de cobardes y si quiero volver de repente a tomar una especialidad que voy a tomar los recuerdos. No voy a regalarles los proyectos de investigación, no voy a regalarles mis insumos de investigación que tengo de hace 5 o 6 años, no. Están ahí, pero los tengo botados. Y de repente he querido volver, pero es difícil, es difícil. Hay ciertas cuestiones que de repente que uno valora con el tiempo mucho más de lo que es de repente la propia sanidad mental frente a lo que es de repente ciertas cosas que tienen que ver de repente con la continuidad de una línea de investigación. Que perfectamente podía hacer otro, pero bueno.
Es frecuentemente mi tema que lo haga otro. Sí, netamente prefiero mi sanidad mental y mi propia salud frente a lo que era netamente como una especie de aplastamiento, centro de ensañamiento institucional. Y ya quiero cerrar esa etapa. Entonces, estoy esperando el otro mes netamente para terminar ese proceso lo más pronto posible. Eh, y eso significaría ya corto nexo con la universidad y netamente lo ocupo netamente como una cuestión instrumental, no sé, para estar especializándome después a distancia. Serían ciertos máster online, pero no vuelvo netamente a lo que es la formación dentro de lo que es otra cosa. O sea, bueno, sí, sigo formándome y educándome y aprendiendo, pero no lo hago con el fin netamente de estar recaudando netamente plata para una universidad. No me gustaría. No estoy en condiciones de aquello. Pero netamente, quizá como de cierta mejora, de cierta como inserción laboral que sea realmente cualitativa y no netamente un mal gasto de plata. Bueno, es distinto. Es muy distinto. Pero qué bueno netamente estar explicando ciertas cosas que tenían que ver con la academia, de cierta estupidez e hipocresía que ellos mismos hacían de la Academia Progre Nacional, de esta tan tradicional. Bueno, que podría hablar de ciertas cosas acerca de personas, pero no sé, es que había mucha hipocresía, man. Había mucha hipocresía. Bueno, en todos lados, realmente hay hipócritas, man. Eh, Recuerda, el tercio de las personas son malas, muchos de ellos son desinteresados y muy pocos son buenos. Es así la verdad. No tres tercios, serían como, a ver, 30, 40 y bueno, 10%. Y el resto del 60% son los desinteresados o los que no te importan, los indiferentes. Hay muchas personas más indiferentes. Y eso no van a hacer nada. Porque netamente si bien obtienen de repente su propio beneficio, no van a ser capaces de llegar de repente a antorcha de ningún tipo de justicia por nadie ni por nada, weón. Aunque te aplasten. No les importa una mierda, una puta mierda, weón. Bueno, este es el espacio de ocio en que de repente me puedo expresar un poco con mayor libertad, pero lo que mayor te vaya a encontrar son gente indiferente. Indiferente absolutamente. Y hay gente, no sé, que van como tú montas por la vida, de que tienen armados y usados, y después que no sé qué, ellos no van a arriesgarse en nada por ti. Ni una hueva. Nada. O sea, así. Y tienes que aprenderlo rápido. Entre más rápido lo aprendes después de los 20 años, mejor. Pero si lo aprendes desde los 30, 35, bien. Pero es que voy a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la Black Pill, la Red Pill y cómo he llevado ciertas cosas de proceso interno, ciertas cuestiones netamente, netamente, digamos. ¿Y qué no es tan riguroso de llevar esta línea roja para allá o no? Yo pienso que no, yo pienso que no. Pero, a ver. Ah, puta. Ahí sí. Para allá por lo menos. Es que cuando ponía el recorrido económico, lamentablemente como que tenéis que ir rajado. Y más te gasta la... Está súper bajo la benzina, weón. Ya, hay que cargar. Ojalá fuese dentro de muchas facilidades, de repente ciertas cuestiones dentro del mundo real, no sé, ciertas logísticas, de repente por ciertas cuestiones como crédito, de repente para las pymes o ciertas cosas. Eso no ocurre, tampoco. Pero eso ya eso es un poco más de tema, por lo menos, es cierto, se están generando plata con mayor inmediatez de lo que serían de repente ciertas cuestiones institucionales como universidades u otros. Bueno, están generando cosas. Yo pienso que hacer más rápido de repente se tomó como la ayuda de repente o el financiamiento. Así que no se queden con la academia. No se queden con la academia. Bueno, si tenéis buena pinta y tenéis buenas notas, cierta capacidad, no sé qué, y estáis protegidos de repente por gente que está ahí sí. Antes, no. Así es como funciona el mercado.
Así como funciona el mercado y tú tienes que saberlo. Si tienes buena pinta, si estás protegido, si tienes buenas becas, si tienes buena cabeza, tienes buenos proyectos en la cabeza y no eres servir de repente con cierta ideología y no eres un hueón grave, te va a ir bien. Ah, y cuero chancho, porque los hueones son bien a codazo. Y cuero chancho porque la gente vive a codazo adentro, así que olvídate. Si estás con el corazón de abuela, weón, con el corazón blando, weón, no, olvídate. Te hace mierda. Pero si te la aguantáis, te la aguantáis, te la aguantáis. Pero eso es lo que hacen de repente esta gente dentro de ahí. Netamente van a tener una serie de protegidos, pues, ¿no? Obvio. Que esto funciona igual que un dojo. O sea, me decía un profe netamente porque las prácticas de él, la que él enseñaba, estaba prácticamente reñida gremialmente. Porque era más bien como un intermedio metodológico y no netamente una cosa demasiado técnica. Bueno, lo que enseñaba él netamente como intervención era un símil, como un intermedio metodológico lo que había acá. Y él nos contaba, netamente, es que voy a hablar acerca del modernismo, postmodernismo en la academia en varios programas, así que voy a hablar ciertas cosas que igual he atestiguado, pero sin dar nombres, no voy a dar nombre de nadie. Y este profesor atestigua de repente ciertas cosas que ocupaban de repente como ciertas tradiciones, que prácticamente había como un maestro o maestra y a su vez discípulos. Así que por lo menos al suspender cierta, digamos, mecánica o de repente cierta persistencia, ciertas cuestiones como que no haya, digamos, una cadena de continuidad de lo que era la tradición, así le llaman la tradición. Dicha escuela se cerraba. Lo cual me parecía bastante absurdo. Digamos, quizás en los contextos ya de esta época, que funcionase de repente ciertas tradiciones de psicoterapia dentro de lo que fuesen netamente como doyos, pero tiene bastante sentido de repente en ciertas tradiciones occidentales o de cierto modo, no sé, más allá de repente por cierta gente desde otro costado del conocimiento y que van a estar fundando de repente sus escuelas dentro de otros lugares, generando de repente ciertas no sé qué, pero bueno, detalles son detalles, pero netamente son detalles, pero de que de repente rozan de repente como lo absurdo a veces, sí. Ya, y ahora hacia la izquierda. No, un poco más allá. Oh, rico el diseño urbano, weón. No. Ah, era Maya. Era Maya. Puta, que las cagué. Ya, yo creo que lo voy a dejar aquí. El DAF. El camión chino, weón. Ya, voy a dejarlo ahí. Era la otra. Ya, voy a dejarlo hasta acá. Así que eso. Esta es la primera parte del tema que voy a estar hablando durante. Acerca de esto, yo creo que voy a estar hablando durante 4 programas. Acerca de cierta particularidad que voy a estar anotando, de las que recuerde. Acerca de ciertas cuestiones que tenía que ver con la hipocresía de repente de ciertas clases de la universidad. Y pues que las conozcan y después de compartir. Así que pues llego hasta acá por hoy día. Muy bien, cabros, que les vaya muy bien. Tengan una buena semana. Hasta luego.